vean, nos están viendo que sonreímos. Claro. Bueno, la hora de la entrevista. Qué gusto tenerlo aquí, Carlos Alberto Zúñiga Guzmán. Doctor, bienvenido, su casa, su familia, su radio familiar. Y bueno, siempre temas muy interesantes, por eso lo traemos para acá. Nos comparta temas muy interesantes. Estamos en Facebook transmitiendo también en vivo y bueno, donde nos escuchen un saludo a ellos. Muchas gracias, Augusto, nuevamente la bendición de venir a Radio Cristiana Universal 100.1 FM. Y pues muy agradecidos con eso que nos da la oportunidad de venir, de saludar a todos a través de las redes sociales, mundiales, y pues a nuestros queridos radioescuchas que tenemos la fortuna de poder saludar nuevamente después de una buena ausencia de tantas actividades, ¿verdad? Pero siempre recordamos la participación de usted aquí, muy interesante, los temas de salud. Hoy nos trae un tema pues que es muy propicio ahorita, las lluvias, temporada de lluvias, el dengue, el chikungunya, el mosquito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso que trae consigo las lluvias, el agua en contenedores que están ahí en las corcholatas y todo lo que usted nos hablará. Bueno, pero antes de ir al tema del dengue, que es el que usted va a abordar, un saludo para la hermana Toñita. Un saludo para la hermana Toñita. La querida Deli, ahí sí, por ahí va a estar, o está en su casa, donde quiera que esté. Ella nos hizo una llamada antes de entrar al aire, doctor, y usted lo escuchó. Tiene un problemita en una de las rodillas. ¿Qué le puede usted decir a la doctora, a la hermana Toñita? ¿Qué le puede usted decir por ese dolor de rodillas, doctor Zúñiga? Bueno, primero, muy buenos días. Vamos a darle algunas recomendaciones generales, porque recordemos que las sugerencias que hacemos por radio no sustituyen una consulta médica. Por supuesto. Y esto es en beneficio de cada uno de nuestros radioescuchas. Entonces, en primera instancia, pudiéramos utilizar compresas frías, alternadas con calientes por 10 a 15 minutos, evitar subir escaleras, utilizar un calzado cómodo. A veces no podemos utilizar un calzado muy alto. Si estamos un poquito pasaditos de peso, bueno, ayudar, como bien comentabas en el fragmento anterior, de moderar nuestra dieta, ¿verdad? Para tener mejor en la columna, también lo tenemos en las articulaciones, y el reposo relativo, ¿verdad? Y sobre todo hacer su plan de atención, y esto tiene que ser a través de un traumatólogo, puede ser un médico general, el médico de su confianza, con quien se sienta a gusto, en el que pueda expresar lo que ella siente y obviamente comprometerse consigo mismo para hacer algunos cambios que a veces son muy sencillos, ¿no? Como el calzado, como utilizar las gradas, las gradas, no levantar cosas pesadas por el momento y mientras inicia un tratamiento formal. Sugerencias, hermana Toñita, y están las sugerencias. Yo sé, doctor, ella pasa muchas horas de pie, mucha actividad desarrolla la hermana Toñita, y eso a través de los años le estará cobrando las facturas. Por supuesto, ciertas actividades sin la orientación adecuada, pues te pasan factura, ¿no? 10 años de hacer lo mismo, 5 años de hacer lo mismo, te van a pasar factura en tu cuerpo, pero sí hay maneras de cómo ayudarla, pero obviamente necesita una buena valoración médica, una buena revisión, y conforme a eso hacer un plan de seguimiento con ella. Muy bien, hermana Toñita, pues es lo que le puede decir el médico ahorita, así a distancia, pero sí que visite a su médico. Por supuesto. Sí, al especialista, el traumatólogo, y bueno, pues también ahí podemos ayudar a la hermana Toñita con muchísimo gusto. El tema de hoy, el dengue, doctor. Así es, vamos a platicar de una enfermedad que es endémica del estado de Chiapas, como lo es el dengue, y que pues siempre tiene un repunte en las épocas de lluvias. Es una enfermedad no nueva, es una enfermedad que normalmente nos ha acompañado a lo largo del tiempo en el estado de Chiapas, y que por los cambios climáticos, por nuestro modo de hacer las cosas, por nuestro modo de vida, hemos modificado tanto nuestro entorno que antes no existía dengue en algunas zonas del estado porque eran frías, porque no se conocía el mosquito, porque era difícil que se creara el mosquito, y ahora la encontramos prácticamente en todo el estado. San Cristóbal de las Casas con mucho frío y no había zancudo, ahora sí. Ahora sí hay zancudos. Y el asunto es de que este inquilino no deseado, que es el mosquito Anopheles,
pues llega a vivir contigo en la casa, en los lugares que menos te imaginas. Una consolata, como bien comenzabas, sí, que acumule agua limpia, una cubeta que esté mal utilizada, el florero, no sé, a veces tenemos en casa lo que nosotros le llamamos cacharros, o sea, cosas que decimos que nos van a servir algún día y están en nuestro traspatio, en nuestra sala, en zonas donde tienen contacto con el ambiente y que desafortunadamente se vuelven criaderos para este tipo de mosquitos y que tarde que temprano esa convivencia con el mosquito nos puede facilitar o nos puede traer a nosotros problemas como los endémicos. Desafortunadamente, esa cultura, te acordarás cuando antes las casas estaban en el centro y tenían su solar atrás, ¿verdad? Sí. Y la costumbre era mantener siempre el pasto, el zacatito, atrás, chiquitito, sin cacharros. Pues poco a poco se pierde, ¿no? Pues hay que se queden las llantas, hay que se queden los botes, hay que se queden las cosas. Favorece que el mosquito crezca o haya mayor diseminación y entonces si llega un enfermito a esa zona, pues el zancudito o la zancudita en este caso llega, toma la sangre del individuo y pues se va a la otra casa y pica a alguien que no estaba enfermo y cierto tiempo después puede empezar a pasar. Es el medio de contagio. Así es, el problema es el zancudito. Pero decíamos con algunos amigos epidemiólogos, saludos a ellos, compañeros de nosotros, que no podemos erradicar definitivamente a un miembro de la naturaleza, porque al fin de cuentas el anápolis también es parte del ciclo vital. Lo que sí podemos hacer es modificar nuestro entorno, yo donde vivo, tu casa, tu traspatio, tu solar, ¿verdad? Eso es lo que sí puedes hacer. Y esto con la finalidad de poder evitar que el mosquito crezca, que tenga todas las facilidades para que se reproduzca y que pues obviamente sea un factor de riesgo para que tengas esta enfermedad. Entonces esa es la primera, podemos decirlo así, la primera manera de defendernos ante esta enfermedad. Mantener la limpieza, nuestras medidas higiénicas y dietéticas o nuestros cuidados dentro de nuestra casa. Eso es lo primero. Lo segundo, Chiapas es un estado endémico para muchas enfermedades, dentro de ellas dengue, zika, chikungunya, leptospirosis, entre otras, ¿no? Que son por nuestra flora, fauna, nuestros insectos en nuestro estado. Eso no nos podemos quitar. Aquí vivimos, ¿verdad? Pero si tú vas a una zona endémica, como pudiera ser pues nuestra tierra caliente, ¿no? Chamix, Socol, Tapachula, la costa de Chiapas, la zona de la selva. Pues entonces, si vas a ir para allá, pues no vayas desprevenido, llévate repelente, utiliza ropa con manga larga, evita exponerte a zonas donde sabes que puedes encontrar mosquito y pudieses tomar una enfermedad, ¿no? Entonces, son cosas que debemos hacer previniendo una enfermedad. Usted nos ha hablado de prevenir, de evitar que hayan los cacharros, que hayan las corcholatas que se llenen. Esa es una forma de prevenir. Así es. Que no esté el medio propicio para que las larvas se desarrollen también, ¿no? Así es. Ese es fundamental, básico. Pero ya ocurre, doctor. Ya hay mosquitos, ya está el dengue. ¿Qué pasa? Bueno, si ya tenemos, o como ya nos agarraron las lluvias y no tuve la preparación para no sanar, no hice prevención. Sí. Bueno, entonces, número uno, tienes que tener un mosquitero. Si no tienes ventilador, bueno, ponte un pabellón. Un pabellón. Si ya hay una persona que tiene los síntomas y encontramos dentro de estos muchas presentaciones, recuerden que lo que voy a comentar no sustituye la consulta médica, porque recuerden que son sugerencias y son las manifestaciones clínicas generales de una enfermedad. Generalmente esta enfermedad se va a manifestar, por ejemplo, por fiebre súbita, alta, más de 38 grados, malestar general. Decían los libros, una fiebre quebrantahuesos, o sea, sientes que el dolor de cuerpo es impresionante, tus articulaciones, parece que hubieras trabajado todo un día haciendo un jornal de tareas, o como que si te hubieran apaleado, que hace que estés en cama. Esa fiebre se va a manifestar muy súbita durante 2-3 días y de repente, bueno, se desaparece. Y aparentemente estamos bien, pero no, el problema del dengue hay que recordar que es un virus.
no es una bacteria. Y ahí quiero hacer un pequeño énfasis en lo que si ya tienes algún síntoma, como la fiebre de inicio súbito o pronto, o sin datos de que, pues es que primero tuve diarreíta o primero tuve gripa, no, o sea, fiebre así. De pronto aparece la fiebre, sí. No te automediques. Y lo vuelvo a repetir. Eso es muy importante. No te automediques. Y te lo vuelvo a repetir, no te automediques. Sí. ¿Por qué? Porque resulta... Sí, ya entendí, doctor. Ya entendí. No me voy a automedicar. Ya entendí. Pero por si no quedó claro, no te automediques. ¿Qué debo hacer entonces? Debes acudir a tu centro de salud. ¿Por qué? O a tu clínica, o a tu médico que más confianza le tengas. Sí, eso es. ¿No? ¿Por qué? Porque es importante, porque hay medicamentos que no se deben de dar de manera rutinaria. Es decir, somos muy dados a que si tengo un dolorcito de pancita, voy, compro en la tienda con el vecino, con lo que dijo mi vecina, mi hermano, mi hermana, mi comadre, mi tío, mi primo, y tomamos X medicamento, no vamos a poner marcas. No. ¿Verdad? Y ya me lo tomé, según yo estoy haciéndome un bien, y lejos de ayudarme, me perjudico. Recuerden, es un problema viral, los virus no necesitan antibióticos. Pero ese virus es tan travieso en nuestro cuerpo, tan agresivo en nuestro cuerpo, que sí nos va a generar problemas en el hígado, en nuestros vasos sanguíneos, en nuestros riñones. Y que si no es atendida oportunamente la persona, puede llegar a complicarla tanto que puede tener complicaciones muy serias o desafortunadamente pedir su vida, ¿no? Sí. O sea, llevar al fallecimiento. Por eso es importante no automedicarse, sino acudir a su unidad o a su médico más de confianza, ¿no? el que crea. Ahora, tenemos ese problema, pues bueno, debo de llevar un control médico si yo soy el paciente, debo de acatar mis cuidados, dentro de ellos es el reposo, el aumentar el consumo de líquidos. Hace un momento comentabas que al menos el adulto debe consumir 2 litros. Y digo, 2 litros. Al menos, sí. O sea, ese es el mínimo, de ahí para arriba. Correcto. ¿Verdad? En la enfermedad del dengue se les pide que consuman un poco más. El utilizar el repelente, el proteger a los demás miembros de casa, como es pues ponerles pabellones, cuidarlos, evitar que haya crecimiento de mosquitos dentro del domicilio, y la revisión continua por parte del servicio médico. Te comentaba hace un momento, hay 3 días a 5 días que pueden ser fiebre, y de repente caen en una fase de efervescencia en la que aparentemente tú ya saliste del problema. Por esa fase de efervescencia que implica que ya no tienes esa fiebre tan súbita y aparentemente te sientes mejor de la noche a la mañana, es el periodo de mayor riesgo. Sí. Puesto que en ella se pueden manifestar algunos datos de alarma que te quisiera compartir, como cuáles son: dolor abdominal, gingivorragia, quiere decir sangrado de las encías. Cuidado con eso. Epistaxis, que es el sangrado de la nariz. Presencia de moretones sin explicación alguna, es decir, no me golpeé, no me apretaron y de repente tengo eso. Presencia de hemorragia por las partes íntimas. No me digas. Por la colita, ¿verdad? Vaya, algo que no estaba antes y que se cambia ahora y que es un cambio muy radical en el cuerpo y que tiene que ser atendido de inmediato. Por lo tanto, en esa fase de efervescencia se les pide a las personas que se cuiden todavía más. De repente hay nuestra costumbre de que ya me siento bien, ahí nos vemos, voy al jornal de... Suspendo el tratamiento. Suspendo el tratamiento, sí. Ya nos vemos y yo me voy a trabajar, y no está mal el trabajo, pero en ese momento no es adecuado, ¿verdad? Es importante el seguimiento a través de las unidades médicas de salud, sea cual sea el giro, sea el Instituto Mexicano de Seguro Social, el sector salud, quien sea, pero debes de acudir a tu valoración. Y vuelvo a insistir, debes de acudir al seguimiento y valoración médica, porque es importante para ti. Y hay que recordar, como muchas otras enfermedades, los grupos de riesgo o de más alto riesgo, sin quitarle importancia a ninguno, son los pequeñitos, son los pacientes pediátricos, los niños, sí. Los adultos mayores. Gracias. Las embarazadas. No, todavía no entras en eso. Bueno, 60 y más quizás. Sí. Las pacientes embarazadas, ¿verdad? Y los pacientes que tienen otras enfermedades, nosotros los llamamos comorbilidades, es decir,
soy diabético, soy hipertenso, tengo problemas de riñón, tengo problemas de inmunosupresión por alguna otra enfermedad, la enfermedad se va a comportar de manera diferente, ¿verdad? Entonces, sí es importante que ante esos grupos de riesgo, y si sabes tú que en tu comunidad, que en donde tú vives, el vecino de 2 casas más adelante ya se le escuchó que tuvo dengue, pues por ahí dice el dicho, pon tus barbas a remojar, o sea, toma todas las medidas necesarias para cuidar a tu familia. Ahora, importante, el dengue no se transmite por saludarte. No, Hola, ¿verdad? ¿cómo estás? No, ya me contagió. No. Se transmite por el zancudito. El zancudo es el transmisor. Es el transmisor. Es el Número 1. transmisor, sí. Entonces, tiene características muy especiales el zancudo. Así es. Ese zancudito generalmente va a tener unas patitas rayaditas de blanco. Platicando con mis amigos epidemiólogos, el doctor Cecilio, le mando un saludo, decía, antes no veíamos esa fauna aquí, pero pues como ahora el calorcito se parece a Tuxtla de hace 20 años, y emigraron, pues entonces hay un medio propicio para, ¿no? Entonces, hay que cuidarnos. Si tú tienes algún dato raro, y vuelvo a insistir, dolorcito de pancita, pero asociada a fiebre, sangrado de tus encías, o gingivorragia, así se le llama médicamente, o sangrado de tu naricita, o epistaxis, y has tenido una fiebre sin explicación alguna, porque hay que hacer muchos diagnósticos diferenciales para esa fiebre, y sospechan en dengue, acude a tu servicio, que te revisen. Ellos, el servicio médico, los médicos que están a cargo, pues sabrán hacer toda su historia clínica, y generalmente te solicitarán algunos estudios, dentro de ellos una biometría hemática, donde van a valorar plaquetas, tus glóbulos rojos, células de defensa o glóbulos blancos, y algunos otros estudios que son importantes para el seguimiento. No es caer en pánico, es hacer lo que nos toca hacer como población, como pacientes. Hay que recordar, no hay medicamentos mágicos. Que toma una pastilla y ya, se acabó el problema. No, nos tocan hacer las funciones a los médicos, cuidar de la salud de nuestros semejantes, y a nuestra población cuidarnos a nosotros mismos y no ponernos en riesgo de enfermedades como esta, ¿no? Como el dengue. Hay preguntas que les hacen a los pacientes. Estuviste en la costa, fue usted a Tapachula, Tuxtla, al menos en Chiapas. Estamos hablando desde Chiapas, el programa se está haciendo desde el Comitán de Domínguez, Chiapas, México, porque los van a ver en otros lugares. Estamos en Comitán de Domínguez, en Chiapas, ¿no? Entonces la pregunta obligada del médico es, ¿estuvo usted en Tapachula, en la costa? ¿Estuvo usted en Tuxtla? Porque suponemos que ahí es donde está el mayor índice, ¿no? El desarrollo del mosquito. Pero en Comitán también hay mosquitos, ¿no? Sí, así es. No necesariamente tienen que ir a la costa para tener eso. Ahora, doctor, el dengue llega, sientes un dolorcito de cabeza, un dolor de cabeza, y repentino, como ahora ya enseñó usted, y dices, aguas, tengo que ir al médico. Vas al médico. No tienes que esperar el sangrado. Por supuesto, no tienes que evitar el sangrado. Les comentaba algunos síntomas generales. Sí, correcto. Dentro de ellos, el dato cardinal es la fiebre, el dolor de los huesos, pero también puede haber náuseas, puede haber vómito, puede haber algo que nosotros le llamamos exantema, que es un puntillo rojizo, como cuando te dabas sarpullido de bebé. Se ve un puntillo rojizo que puede estar en el tronco, es decir, cuello, pancita, bracitos. De hecho, hay un dato que nosotros le llamamos islas blancas en mar rojo, es decir, te pones rojito. Y en vez de que tengas manchitas rojas, tienes manchitas blancas dentro del cuerpo, que habla del proceso de defensa de nuestro cuerpo y de la posibilidad de que ese paciente, si no se cuida, se nos pueda complicar. O sea, que hay que estar más pendiente de él, ¿verdad? Dolores musculares, molestias. Y hay una prueba muy sencilla que se hace en los centros de salud, que es la prueba de torniquete, que es realizar presión en alguna de las extremidades durante algún tiempo y valorar si se presentan esos puntitos rojos en una cierta espacio de tu piel. Y eso puede ser un dato clínico, vaya, si no hubiera un laboratorio cerca. Ahora, no es echarle la culpa a que todos los que vienen a Tapachula o todos los que vienen a Tuxtla o todos los que... No, nuestra población en general, y hablamos sur-sureste, ¿no? Nuestras características
geográficas hacen que el mosquito sea más propenso en vivir en estas zonas. No es porque pues ya no voy a ir porque yo voy a ver a mi familia, claro, y ya no voy porque hay muchos. No. Si tú tomas las medidas necesarias, si en casa se hacen, si yo que voy a viajar a saludar a mi familia o por un asunto de negocios o lo que sea, pues tengo que tomar mis precauciones. Por eso comentábamos en un principio, el uso de un repelente, pues está al alcance de muchos y lo puedes aplicar y eso va a disminuir el problema, ¿no? O la posibilidad de que tomes el problema. Ahora, pues no me quiero cuidar. Me gusta irme de campismo. Me voy de shorts, me voy de manga corta, no llevo repelentes y hay un montón de mosquitos a las 6 de la tarde, pues las posibilidades de que puedas tomar un asunto así son más altas, ¿no? Simplemente. Doctor Carlos Alberto Zúñiga Guzmán, muchas gracias por estar aquí esta mañana en la entrevista, le agradezco muchísimo, creo que el tema ha sido de mucho provecho y bueno, pues en otra oportunidad quiero invitarlo a que nos exponga otro tema. Muchísimas gracias a ustedes. Que los radioescuchas no se olviden, no se automediquen, vayan a sus unidades de salud, pregunten por preguntar, pues lo que vas a invertir es tiempo, pero al fin de cuentas lo importante es el cuidado de tu salud. La prevención. La prevención. La prevención. Es más barato prevenir. Así es. Que curar. Así es. Gracias. La entrevista aquí en Red Informativa. Saludos, muy buen día.